Esto que tengo aquí detrás es el Ineos Grenadier Quartermaster, la pickup definitiva si vives en el campo y tienes que hacer tareas duras, y si no es el caso no te preocupes que te va a gustar igualmente porque el coche invita a soñar. Es una pickup de 5,44 de largo, puede cruzar ríos de hasta 80 centímetros de profundidad y hoy la vamos a poder ver y conocer en detalle. Así que nada, disfruta del vídeo, dale me gusta y suscríbete al canal que nos ayuda mucho a seguir creciendo. Vamos allá. Este es el canal de Soy Motor Coches, con el patrocinio de los cargadores fabricados en España V2C. Hola, soy Martín Muñoz de soymotor.com y hoy he venido hasta Florencia para conocer este coche que tenemos aquí. Esto es el Ineos Grenadier Quartermaster. Esta es la versión pickup del Ineos Grenadier y es una camioneta que no tiene ninguna lógica, porque en primer lugar esto es un Ineos e Ineos es ante todo una gran empresa química, es uno de los mayores grupos químicos del planeta y no tiene mucho sentido que una empresa de estas características haga vehículos. Pero aquí lo que pasa es que su fundador, Jim Ratcliffe, es un enamorado de los coches, es un enamorado del Land Rover Defender, y cuando Land Rover decidió dejar de fabricar el Defender en 2016, Ratcliffe dijo, esto no lo podemos permitir, esto es un símbolo del Reino Unido, lo tenemos que salvar, y se propuso hacerlo él mismo. Le pidió comprar a Land Rover las herramientas para fabricar el coche, le dijeron que no, y entonces se lanzó a crear Ineos Automotive, que es la marca de coches que hay detrás de este vehículo que hay aquí. Y esta marca realmente es muy nueva, se funda en 2017, pero ya en 2019 llega a un acuerdo con BMW para tener los motores, en 2020 presenta los primeros bocetos del Grenadier, llega a un acuerdo con Daimler para comprarle una fábrica de Smart en Francia, recién renovada, llega también a acuerdos con Magna, que trabaja con Mercedes en los clase G, y así el Grenadier pasa de ser un prototipo a un coche de producción en 2022, y este coche que tenemos aquí es la versión camioneta. Este es el Grenadier Quartermaster, es el proyecto paralelo al Grenadier original y se presentó en 2023, y al final tiene sentido que exista porque el Grenadier no deja de ser el sucesor espiritual de los Land Rover Defender de toda la vida. Es verdad que el Defender ha tenido una nueva generación en los últimos años, pero es una generación más enfocada al lujo. El Grenadier se reivindica como el heredero espiritual del espíritu rudo, el off-road, y en este caso el Quartermaster es el sucesor de las camionetas que en su día hizo también Land Rover. Así que nada, un coche que da mucho de sí, vamos a poder verlo. Lo primero que hay que decir es que este coche impresiona. Esta es una pickup de la vieja escuela, pero con tecnología moderna. Y es absolutamente enorme. En las fotografías y el vídeo quizá yo lo parece, pero créeme que en persona lo es todavía más. Porque estamos hablando de 5 metros 44 centímetros de longitud. Esos son unos 55 centímetros más que el Grenadier original. De hecho, hay uno aparcado justo ahí. Y es un crecimiento del todo espectacular. La diferencia, ¿dónde está? Pues principalmente en la distancia entre ejes, que crece 13 centímetros, y también el voladizo. Todo porque obviamente al ser una camioneta tiene que tener espacio para la caja. Y un detalle que no es menor es la altura. Esto estamos hablando de casi 2 metros 5 centímetros, así que es el rey de la carretera sin ningún tipo de discusión. Y a pesar de ser más grande, uno de los grandes éxitos de Ineos con el Quartermaster es que han conseguido mantener la mayoría de las facultades off-road del Grenadier original. De hecho, por ejemplo, el ángulo de ataque del tren delantero es idéntico al del Grenadier en formato sub. La distancia entre ejes estamos hablando de casi 27 centímetros, 26,4, es idéntica al formato sub. Y también, por ejemplo, la capacidad de cruzar ríos, charcos, puede cruzar hasta 80 centímetros de profundidad y en eso es igual al Grenadier original. La única diferencia, ¿cuál es? Pues es el ángulo de salida. Al ser un coche más largo, al tener la caja, estos 55 centímetros de longitud se tenían que notar en alguna cosa y es en el ángulo de salida que pasa de 36 a 22 grados. Pero sigue siendo mucha máquina e Ineos está convencida de que ha fabricado la mejor camioneta para este tipo de condiciones. Y la gran estrella, como no podría ser otra, es la caja. Pero es que la caja es una de las cosas más destacadas de esta camioneta, es absolutamente enorme. Estamos hablando de que hace 1,56 m de longitud por 1,61 m de anchura. Es tan grande, de hecho, que aquí cabe incluso un Europalet, lo cual es una auténtica barbaridad. El portón de la caja, aquí lo podemos ver en toda su gloria, mide 1,28 m y si lo abrimos tendremos la tranquilidad de saber
que aquí podemos cargar hasta 225 kilos de peso sin miedo a hacerle ningún daño al coche. Entonces, procesos de carga y descarga son de lo más fácil en esta configuración. Como digo, cabe un Europalet, pero la podemos hacer modular, la podemos acabar de adaptar a nuestras necesidades. Tenemos, por ejemplo, 4 puntos de sujeción repartidos por todo el suelo, incluso hay accesorios con más puntos de sujeción. En esta configuración aquí veríamos la rueda de repuesto, por ejemplo, una camioneta que al final puede soportar hasta 830 kilos de peso y resistir prácticamente todo lo que le echemos. Y eso nos lleva a una pregunta que es ¿cuándo te puede interesar más el Grenadier en formato SUV o el Grenadier camioneta? Y la respuesta es que va a depender del uso que le quieras dar, de los objetos que quieras transportar. Al final, con la camioneta puedes transportar objetos mucho más grandes, los tienes también completamente aislados del interior, por lo que si desprenden polvo, por ejemplo, pues es un gran plus. Pero aquí estás hablando de que puedes transportar unos 830 kilos, en el Grenadier SUV unos 760. Entonces sigue siendo muy versátil, muy útil. Obviamente las dimensiones de los objetos son lo que marca la diferencia. Y adentro del Grenadier Quatermaster esta pickup hace que te preguntes si estás en un coche o en un avión, porque tienes botones en todos lados, tienes incluso botones en el techo como todo buen Ineos, tienes botones también justo debajo de la pantalla central, incluso un control táctil para controlar la pantalla de infoentretenimiento. Es una auténtica rareza porque no hay ninguna otra marca que haga las cosas de esta forma, llevando las cosas tan al extremo, pero eso es lo que hace que los Grenadier sean coches para puristas. También está la versión pickup, la versión Quatermaster. Pero empecemos por lo primero, empecemos por el volante, que lo podemos ver aquí. Volante de cuero Nappa. Hay también la opción de tener un cuero más natural, cuesta unos 800 euros y está disponible como opcional. Y aquí lo que nos llama la atención, aquí podemos controlar llamadas, el micrófono, pero lo que más llama la atención es este botón rojo con el icono de una bicicleta. Este es el guiño que se ha permitido Ineos con los dos Grenadier, con el formato SUV, con el Quatermaster, que es una bocina especial para bicis. ¿Y por qué han hecho esto? Pues porque Ineos es patrocinador precisamente de uno de los mayores equipos ciclistas del mundo, así que tenía sentido un pequeño guiño para tener un poco todos un comportamiento un poco más civilizado en la carretera. Entonces puedes tener la bocina convencional, pero si estás llegando a una bici puedes permitirte el lujo de tener tu propio aviso acústico. No tenemos panel de instrumentos. En la pantalla central, en cambio, vemos dos funciones en una, porque esta parte es panel de instrumentos. Aquí vamos a ver la velocidad, vamos a ver revoluciones, qué marcha llevamos en Granada, cuánto combustible nos queda. Y en la otra mitad es donde veremos el sistema de infoentretenimiento, pero todo en una misma superficie, todo con la lógica de que podamos tener la visión más despejada posible por si estamos conduciendo off-road y que no nos entorpezca en la visibilidad. Alrededor de esa pantalla encontramos todos los botones físicos y cualquier circunstancia que se pueda controlar con botones se va a controlar con botones. Esa es la lógica de todo Ineos Grenadier. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, el calefactado de los asientos, controles del climatizador, diferentes tipos para la ventilación, lo mismo para el asiento del acompañante, si queremos descongelar alguna de las lunetas, si queremos activar los avisos de emergencia. Todo, básicamente, todo lo que sea susceptible de controlarse con botones lo vamos a poder hacer de esa forma. Bajando más para aquí encontraremos el freno de mano, que es clásico de toda la vida, y un par de palancas. Un primer control para la transmisión, que es automática, pequeño spoiler, siempre vamos a tener transmisión automática, y esta segunda, que es para la reductora. Este coche, el Grenadier Quatermaster, también en todas sus versiones tiene reductora con este lock que nos indica el bloqueo de diferencial central. ¿Qué tenemos más aquí? Pues controles físicos para operar la pantalla. La pantalla es táctil, hay que decirlo, pero sí que tenemos estos controles físicos para poder gestionarla y básicamente poder operarla a nuestro gusto. Y en la sección superior es lo que realmente llama la atención, porque es este panel que nos recuerda más a un avión que a un vehículo, pero que sigue siendo un festival de botones físicos. Por ejemplo, aquí encontraremos aquí tenemos el bloqueo de diferencial delantero, ahí lo podemos ver con el front. Aquí podemos ver el rear, entonces este sería el bloqueo de diferencial trasero, control de estabilidad, control de descensos, luces exteriores. Si queremos activar aquí el modo off-road, un recordatorio de las dimensiones del coche, que no está nada mal.
Y aquí un accesorio curioso que son 4 paneles extra por si queremos conectar accesorios exteriores al vehículo. De esta forma son interruptores que podemos básicamente escoger cómo los configuramos. Es un auténtico crossover entre avión y coche, y es un coche que en 2024 no tiene parangón, simplemente. Los asientos pueden ser de microfibra de serie con el paquete de cuero, asientos de recaro. El paquete de cuero cuesta unos 2.000 euros extra, pero eso sí que está. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que tenemos estas pequeñas ventanillas tipo Safari. Esto tampoco viene de serie el techo sería completamente cerrado, pero con el paquete Safari cuesta unos 2.000 euros también y podemos ganar esa función extra. Y esta es la segunda fila. El Grenadier Quartermaster viene sí o sí en configuración de 5 plazas, perfectamente capaz. Caben unos 5 centímetros de espacio en la cabeza, yo paso de 1,80 m, entonces no hay ningún tipo de problema. Aquí podéis ver la luneta que nos separa de la caja, que en este caso al estar abierta la podemos ver perfectamente. Y aquí en la consola inferior, ¿qué encontraremos? Pues salidas del aire acondicionado, un aspecto muy analógico en general, pero todavía encontraremos un enchufe ahí debajo. Entonces, para accesorios lo tenemos ahí, incluso puertos USB para poder cargar dispositivos. Y desde aquí detrás, una visión privilegiada de la consola digital, los botones de este Ineos Grenadier Quartermaster. Es una auténtica locura. ¿Cómo es al volante el Grenadier Quartermaster? Pues hay que decir que es muy fácil de llevar y que el coche es muy grande. Las dos cosas son ciertas y son compatibles. Es muy fácil de llevar, sobre todo en la conducción off-road, que quizás es la que intimida un poco más, pero aquí el hecho de ser un coche completamente automático facilita muchísimo las cosas porque no tenemos que estar jugando con el embrague y es un coche muy capaz. Nosotros lo estuvimos conduciendo durante unas 3 horas y no le hicimos ni cosquillas. Superamos ríos, superamos cuestas, sitios en los que la carretera estaba inclinada, y en ningún momento notamos que el coche estuviera al límite de sus capacidades. De hecho, llegamos a engranar reductora, pero incluso sin la reductora el coche podía superar inclinaciones que desafiaban un poco la lógica, y después de conducir el Grenadier Quartermaster te quedas con esa pregunta de qué es lo que tienes que hacer para llevar este coche al límite. Y la otra parte de la conducción, que es un coche muy grande, mide casi 5,5 metros, y eso lo vamos a notar en varias situaciones, pero sobre todo en el radio de giro. Es enorme, son 14,5 metros, es el radio de giro más grande de todo el segmento, y eso implica que es un coche que es difícil de maniobrar cuando estemos sobre todo en carretera. Vamos a tener que tenerlo presente cuando hagamos incorporaciones a la carretera. Si estamos aparcando, nos obligará a trabajar bastante más con el volante, y son esos más de 5 metros, 40 centímetros de longitud que al final se tenían que notar en alguna cosa. Y hablemos de motores, porque esto es un Ineos y es una marca muy nueva, quizá no la conocemos, pero sí conocemos seguro los motores, porque vienen directamente de BMW, son gasolina o diésel, gasolina 286 caballos, diésel 249, no están electrificados, y en ambos casos estamos hablando de un 6 cilindros en línea de 3 litros. El motor de gasolina lo hemos conocido, por ejemplo, en algunas versiones del Serie 2, del Serie 3, del X5, el motor diésel lo hemos visto también en el Serie 7, entonces son motores muy conocidos, y en ambos casos, tanto el gasolina como el diésel se asocian a una transmisión automática de 8 velocidades. Y eso, si vamos a hacer off-road, es bueno, porque en el caso de estar circulando muy bajas velocidades, de estar superando obstáculos, nos ahorra tener que preocuparnos del embrague. Vamos a tener simplemente que jugar con acelerador y freno, y cuando estemos haciendo off-road es simplemente un problema menos, una cuestión menos de la que tenemos que preocuparnos. Y este coche tiene una serie de facultades que lo hacen apto para el todoterreno. De hecho, es un 4x4 con todas las de la ley. Tenemos en este caso ejes rígidos, que es la mejor opción para salir de la carretera con confianza, porque si una rueda queda suspendida en el aire, la otra va a buscar siempre el contacto con la carretera, el contacto con la pista va a bajar hacia el suelo, de modo que vamos a tener seguro más opciones de traccionar. Pero este coche de serie también viene con reductora, también viene con un bloqueo de diferencial central, que lo que hace es que garantiza que podamos enviar toda la energía al eje delantero o al eje trasero en función de la adherencia, para tener siempre tracción, para tener siempre par motor en esas ruedas que tengan más grip. Si unas ruedas empiezan a perder energía y empiezan a resbalar, con ese bloqueo podemos garantizar que las otras ruedas puedan mover el vehículo. Esas dos funciones, la reductora y el bloqueo de diferencial central, vienen de serie,
Pero luego entre los opcionales podemos escoger también un bloqueo de diferencial delantero o trasero para conseguir el mismo fenómeno en ambos ejes. Con el bloqueo de diferencial delantero, por ejemplo, si la rueda de la derecha empezase a patinar porque hay barro, porque hay poca adherencia, activando el bloqueo podremos garantizar que la rueda de la izquierda tenga tracción. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque sabemos que el par motor tiene tendencia a irse a la rueda que genere menos resistencia. Entonces, si una rueda empieza a patinar, va a dejar o puede dejar la otra sin ningún tipo de tracción. Activando el bloqueo lo podemos evitar y en este caso, más allá del bloqueo de diferencial central que viene de serie, podemos escoger en formato opcional tanto un delantero como un trasero. Y hablemos de precios, porque el Ineos Grenadier Quartermaster está disponible en España desde 73.943 euros. 74.000 euros, para que nos entendamos todos. Y esa es la versión de acceso sin ningún tipo de opcional. Pero vais a poder escoger entre un motor de gasolina o diésel, porque tienen el mismo precio. Los dos vienen con el cambio automático de 8 velocidades, los dos vienen con reductora, los dos vienen con bloqueo de diferencial central. Pero a partir de aquí, pues tenemos que hacernos lo nuestro y buscar la versión que más nos interese. Por ejemplo, si sabemos que vamos a salir del asfalto y queremos hacer off-road, nos va a interesar el paquete RAV, que es el paquete 4x4, que incluye los diferenciales delantero y trasero, el bloqueo de diferencial delantero y trasero, más unos neumáticos específicos por 2.800 euros. Si no queremos los neumáticos, pues podemos tener los bloqueos por 2.100 euros, pero en ambos casos estamos hablando siempre de que hay que comprarlos juntos, el delantero y el trasero, no se pueden partir. Luego hay otro paquete de equipamiento que se llama Smooth, de 2.200 euros, que incorpora, por ejemplo, sensores de aparcamiento delantero, cámara de visión trasera, posibilidad de calefactar incluso el líquido del parabrisas, y a partir de aquí, pues la imaginación es el límite. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de la toma de aire superior, esto también es un opcional, cuesta unos 800 euros, este cinturón de herramientas exterior también es un opcional, podríamos tener estribos laterales. La caja, por ejemplo, también es importante, porque en estos casos estamos hablando, o como mínimo aquí podemos ver que la caja está completamente abierta. Pero si sabemos que vamos a estar transportando objetos que dejen ir polvo, que pueden ensuciar, que quizá queremos aparcar el coche en una carretera y no queremos que la gente se entrometa, pues entonces Ineos te da la posibilidad de montar una caja con una lona y poder tener un poco más de privacidad. Cuesta también unos 2.000 euros. Entonces, 74.000 euros la versión raspada, pero será muy fácil irnos sobre unos 85.000, quizá incluso más, en función de lo que queramos. Y ya, si no queremos rompernos la cabeza, Ineos también te da dos versiones preconfiguradas, que luego puedes acabar de afinar tú. Estamos hablando de una versión pensada para 4x4, que se llama la Trailmaster, que tiene el paquete RAV, con el bloqueo de diferencial delantero y trasero. Y luego tenemos una versión un poco más confort, que es la Fieldmaster, que no tiene ese paquete RAV, no tiene los bloqueos delantero y trasero, pero sí tiene el paquete Smooth, que también lo encontraríamos en la otra variante, y te incluye cosas ya que son de puro confort. Por ejemplo, los asientos de cuero, que están calefactados, te incluye también un equipo de sonido premium. En ambos casos, tanto la Trailmaster como la Fieldmaster son unos 10.000 euros respecto a esos 74.000, entonces unos 83.000 euros más o menos, y ya te dan versiones mejor acabadas ya para cada uso que le queramos dar. Así que ahí la tenemos, la Ineos Grenadier Quartermaster, unos 74.000 euros de precio, con el equipamiento nos iremos sobre unos 85.000, y una pickup que está pensada para hacer las tareas más duras en el campo, pero incluso si no vamos a conducir en el campo, si nunca vamos a tener un coche de estas características, pues es una gozada saber que se hacen coches como este en 2024. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el próximo.